The way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they won't take that away. No, they can't take that away from me. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a platicar con Guillermo Osorno sobre la representación literaria de la Ciudad de México. Guillermo Osorno es periodista, es cronista y editor. Actualmente se desempeña como director de la revista Gato Pardo y es columnista del periódico El Universal y nos da muchísimo gusto estar contigo. Gracias, Guillermo. Y además es nuestro amigo, es un hombre inteligente. Muchas gracias. Al que yo leo más que veo. Te veo poco, pero te considero un amigo. Y me interesa mucho el tema que vamos a pelotear. Tú eres capitalino de lectura y de nacimiento. De nacimiento, sí, y además de herencia también, porque mi familia está en la Ciudad de México desde hace muchas generaciones. Ahora, lo que les preguntaría a ambos, ¿ustedes creen que es una ciudad más novelable que versificada? Es decir, ¿es una ciudad de poetas o es más bien de cronistas? Ya lo dirá Guillermo, que es un reportero extremo de la Ciudad de México. ¿Tú qué crees? Yo creo que es una ciudad de cronistas y yo creo que las mejores representaciones de la Ciudad de México en algunas épocas están más en las crónicas que en la novela. ¿Y por qué te parece esto? Es decir, ¿proviene para ti desde la crónica de Indias o desde la crónica virreinal? ¿O en realidad se hace mucho más fuerte, que eso es también uno de tus batallones, mi querido Jorge, desde el siglo XIX con Gutiérrez Nájera? Sí, yo creo que el siglo XIX, por ejemplo, es un buen ejemplo en donde, digamos, mundialmente hay unos novelistas fabulosos, pero la Ciudad de México tiene sobre todo unos cronistas fabulosos en la segunda mitad del siglo XIX. Gutiérrez Nájera es un gran ejemplo. Es un hombre que le tocó una ciudad que tenía un lado lodoso, oscuro, aburrido, mal iluminado, rural, pero él se encargó de cronicar la ciudad de la luz, la ciudad de los teatros, la ciudad parisina, de las clases altas, la ciudad parisina. Y esta pretensión también cosmopolita, tanto de los cronistas como de los novelistas, también me llama mucho la atención. A finales del siglo XIX, pues casi todos los cronistas estaban encargados de iluminar estas esferas de la Ciudad de México, las más divertidas, las más cosmopolitas, las que conectaban con el resto del mundo. Y Gutiérrez Nájera, bueno, pues lo hace obviamente muy bien. A ver, yo creo que descendemos, en el caso de Bernal, de un cronista que también era novelista. Es decir, tenemos en el origen la memoria, claro, y también la imaginación. Y uno de los ingredientes que mantiene eso vigente es el tamaño. Es decir, el tamaño sí importa, amiguitos. Y aquí, en donde cabemos todos, resulta que es en donde cabe la Ciudad de México, que es tan grande que puedes decir, está nevando en Iztapalapa y te lo van a creer. Exacto, porque no hay manera. Porque está tan lejos que para comprobarlo tendrías que ir. Los barrios son países enteros, ¿no? Exacto. Y el chiste está en el ir y venir. Es decir, los cronistas que sí viajan por debajo de la ciudad en el metro o por encima en el metrobús, escriben de lo que ven, pero en realidad están escribiendo de lo que imaginan. Claro, yo creo que muchos cronistas, sobre todo, imaginan una ciudad, se inventan una ciudad y la representan. Es probable que la ciudad no haya sido tan glamorosa y tan cosmopolita como Gutiérrez Nájera la representaba, sí, pero él se inventó esa ciudad. Ahora está México en 1554, Cervantes de Salazar, que también, digamos, ya ve lo que Bernardo de Balbuena en Grandeza Mexicana, claro, sin el verso, como tú mismo decías, pero, digamos, haciendo un retrato en diálogo aparentemente socrático de los esplendores de esta ciudad. Así, ¿no? Se junta la China con Japón. Es que era el centro del universo. Así es. En el Escorial, en la sala del trono, Felipe II tenía el mapa de México en el centro, bueno, de la Nueva España, pero en realidad el ombligo es la Ciudad de México. Ese es el epicentro. Ahora, ese delirio de creer que somos el centro del universo, que también provoca algo que no sé si te has fijado tú, a lo mejor tú también, que es sentir que cuando viajamos
todas las ciudades se parecen en algo a la Ciudad de México. Es decir, no sí, falta... claro. ¿no? Nápoles. ¿no? Claro. Roma. Sí, Pensamos no, que- está- que- no, esto- Bueno, a donde Exacto. vayas siempre irás al mismo país, como decía Cavafis, ¿no? Es Ah, cierto, de alguna manera, Pues qué capitalino. pues totalmente, qué queredeño, ¿no? Exacto. Cómo todas adoptan la mirada que nosotros les damos. Bueno, y además, en el caso de la Ciudad de México, es un caso especial porque es una ciudad que le da el nombre a un país. Claro. Es decir, eso es tan Y central. es un el tema, país en sí mismo. Es un país en sí O mismo. sea, la economía de la Ciudad de México es más grande que la de Portugal. Bueno, y la de Grecia ni se diga. Y que el Producto Interno Bruto de varios países de Centroamérica. Claro, y somos Donde nos ven, por 22 cierto. millones de habitantes. Take or give Give. a few. Pueden ser más. Eso es un país. Ahora, ¿es tu ciudad favorita? Sí. Para mí, bueno, creo que es un momento muy padre para estar en la Ciudad de México en este momento. Creo además que la imaginación que tenemos ahorita en el 2013 o en el 2012 sobre la ciudad se parece mucho a la imaginación que tenían en la época porfirista. Y fíjate, en las crónicas ya muy cercanas al Bicentenario, había un enorme gusto y emoción por las obras que se estaban haciendo Sí, en la mucho ciudad, orgullo. había como mucho orgullo, Sí, etcétera. Y es un orgullo que creo que se siente ahora también. Hay un paralelismo en esas dos épocas, en donde además el resto del país es un desastre. Claro. Y de lo que has leído, ¿tú crees que esa efervescencia también se está convirtiendo en buenos párrafos? Es decir, los cronistas de hoy en día están exaltando la parte buena que tiene la ciudad, porque el capitalino está enamorado de la ciudad hasta antes de las 12 del día. O sea, cuando amanece, Totalmente. ¿no? Que llegue el demonio del A partir mediodía de las chileno. 4 de la tarde Totalmente. que llueva, o que siempre llueve, si no llueve hay jacarandas, entonces la odias y nunca llegas y entonces pides perdón. ¿Tú crees que se está escribiendo textos matinales o más bien vespertinos? No, yo creo que más bien vespertinos. Ahorita sí. Yo todavía Los bajos muchos fondos. textos sobre bajos fondos y textos vespertinos. Por ejemplo, Héctor de Mauleón Claro. acaba de escribir una crónica que fue muy celebrada en Nexos y es un texto pues, terrible. Bueno, Y fue mi tremendamente compañero en la nocturno, prepa, ¿no? de Mauleón se Tremendamente dormía en la nocturno, sí. mañana, entonces por eso escribe textos vespertinos. Un saludo. ¿Cuándo crees, y también la pregunta es para los dos, que es su fuerte, cuándo la ciudad empieza a representarse más allá de la crónica y llega a la novela? Es decir, evidentemente que no podemos pensar en Cervantes de Salazar como ese ejemplo, aunque se acerca casi, incluso desde el teatro o desde el diálogo socrático, pero ¿cuándo llega El a gran narrarse en la estallido es el ciudad? siglo XX, Sí, ¿no? yo creo que es el Ojerosa y siglo XX. pintada de Agustín Yáñez, que nadie se explica si lo escribió él o si se lo escribieron, que estaba muy ocupado en otros menesteres. Todo Y por luego Humberto Carlos López Fuentes, que Velarde. nos condenó a todos, porque en la región más transparente, aparte, dejó así como no queriendo la cosa, a ver quién vuelve a escribir de la ciudad como personaje. Claro. Y entonces todo el mundo se Entonces todo quedó el mundo frío. se quedó frío, claro. Sí. Es un enorme tapiz de clases sociales y de etapas históricas y Un de coro de personajes voces, y de porque coro de voces. lo que Muy rescató él también impresionante. son las distintas hablas, es decir, cómo se habla diferente en las lomas a cómo se habla en el Zócalo. Y creo que su retrato de la burguesía es muy afortunado. Sí. Es de lo mejor de Sí, yo creo Por que lo la menos, reforma digamos, transparente. en ese momento En de ese la momento. novela, escrita en el 58, ¿no? Exactamente. Después ya tendríamos algunas desavenencias con respecto al uso de las voces, ¿no? Pero en esta novela de Fuentes, que sin duda es el epicentro de la novelística sobre la Ciudad de México, donde ella aparece como personaje, ¿qué hay o qué se matiza o qué se observa de nuevo con respecto a los otros registros que tú habías visto en un cronista emblemático como Gutiérrez Nájera? ¿Qué cambios hay? ¿Qué voces nuevas ves aquí y qué manera de tratarlo ves distinta ahí? Bueno, pues de nuevo, Carlos Fuentes viene de tres escritores que después de la Revolución redescubren la tierra, ¿no? Es Rulfo, está Yáñez y está, en fin, viene de esa, y él le da la vuelta a esa tradición y entonces convierte la ciudad en un registro en sí mismo. Cemento, banquetas, Exactamente. palmeras, eso sí, hay palmeras, porque es una ciudad que tiene pinos y palmeras Claro. con que conviven, que son árboles de climas diferentes. Por eso digo que cabemos todos. Pero hay otra cosa que es esta especie de despedida de la revolución. Ujú, exacto, es una puerta de entrada a otro, es una despedida de la revolución, de este encuentro con el México profundo, y es de nuevo el regreso a la ciudad. Y eso me lleva a preguntarte algo de lo que estabas mencionando, los textos que llegan ahora de
orgullo o efervescencia, de gusto por la ciudad. Hace 50 años este país, y en particular la ciudad, pidió las Olimpiadas y pidió el Mundial de Fútbol, que los brasileños creen que están inventando el agua tibia ahora, maestro. Y ve, ya les cayó el chahuizcle. Aquí eso desembocó en Tlatelolco. Claro. Exactamente. Bueno, porque no era cualquier cosa de pronto decir que éramos una ciudad capital de un país de primer mundo. Ahora, ese revival ahora no quiere decir que nosotros ya nos sentimos parte de ese mundo, ya nadie nos tiene que dar permiso. Pues sí, Mauricio Tenorio, que es un historiador de Chicago, acaba de escribir un libro cuyo centro es decir que en la Ciudad de México se puede ver el mundo, el globo, ¿no? Es una manera de ver como las grandes tendencias mundiales. Y yo creo que esa es una actitud de ahorita sobre la ciudad. Aunque el libro de Mauricio Tenorio habla justo de los años 20 y 30 de este siglo, en realidad está poniendo, yo creo que una reflexión acerca de cómo nos sentimos ahora en la ciudad. A ver, pero es muy llamativo que después, 10 años después de la región más transparente, y que, como tú bien dices, Guillermo, habíamos tratado de olvidar ese periodo amarguísimo del paso de la Revolución Mexicana por la Ciudad de México, de pronto volvemos a la piedra de sacrificios con el 68. Y las dos representaciones literarias importantes de ese momento son, sin duda, Días de Guardar de Monsiváis y La Noche de Tlatelolco, de nuevo Crónica. Es que hacía falta mencionar a Monsiváis porque precisamente lo que se decanta después de la región más transparente es que si bien no se va a novelar, pues entonces por lo menos vamos a cronicar. ¿No? Y en esa crónica, pues, digamos, entre Fuentes y el 68, incluso después, yo encuentro tanto a Monsiváis como a Poniatowska enredados en una cosa que les parece fascinante, es que la Ciudad de México es la capital que más inmigrantes recibe del campo a la ciudad. Ellos están viendo cómo la ciudad se está poblando de campesinos que vienen de quién sabe dónde y van creando pues otras ciudades, otros islotes. Y específicamente en un libro que en la editorial Mapas reeditamos de Elena Poniatowska, que son unas crónicas que se llama Todo empezó el domingo, donde Elena se va todos los domingos a ver cómo los capitalinos pasábamos los domingos. Ella hace un registro de este fenómeno Buenísimo. de la migración. Ya es un libro padrísimo. Ya Monsiváis también es un tema que le ocupa. Bueno, vamos a regresar justo con ese tema. Nos quedamos estacionados en el 68, pero ahorita regresamos. Esto es Café de Nadie, no se vayan. Esto es Café de Nadie, donde cabemos todos, como cabemos todos en la Ciudad de México, y estamos hablando con Guillermo Osorno precisamente de la Ciudad de México como personaje, como elemento central de crónicas principalmente, pero también de novelas y de los poetas. Estoy pensando en esta foto de Spencer Tunick donde estamos los tres, ¿no? Ese día nos vimos como somos. Donde cupimos Donde todos. cupimos todos en pelotas. Eso es la metáfora de esta ciudad. Así es. La descarnada ciudad que te desnuda todos los días porque aquí vives y trabajas. ¿Todo eso se refleja en la literatura o tú crees que también en la crónica hay mucho desparpajo, hay mucho relajo? ¿Es una ciudad de relajo? Es una ciudad de relajo, pero es interesante que hayas tomado ese ejemplo de Spencer Tunick, porque es justamente la imagen que quiere Monsiváis dejar fija, que es un cambio en el tono en que Monsiváis ha trabajado la ciudad. Después del 68, los cronistas, desde mi punto de vista, empiezan a narrar el desastre en que se está convirtiendo la Ciudad de México. Es una ciudad que entra en un periodo de decadencia, De vialización. violencia,
ya en los 80s tenemos inversiones térmicas, Y luego el los terremoto. IMECAS, el terremoto, y se convierte en una ciudad que entra en una decadencia terrible. Y me parece que los cronistas, lo que empiezan a hacer es tratar con mucha angustia de narrar este asunto, esta monstruosidad. Pero en Apocalipsis, que es el último libro de crónicas que escribe Monsiváis, y de hecho que ella lo escribe enfermo, ya tenía problemas pulmonares, dice que lo único que va a salvar a la ciudad es la desnudez de sus habitantes. Es decir, cuando digo desnudez es el acto de irse a quitar la ropa. El acto lúdico y ritual y liberador, porque lo que dice Monsiváis en Apocalipsis, que es esto que es una asamblea de ciudades, que es un desastre y un desorden, en realidad lo que nos salva es la progresividad, ¿no? Que esta es una ciudad progresista. Fíjate qué curioso, cuando el amanecer del 3 de octubre del 68, todos los testigos, militares incluidos, hablan de miles de zapatos. La plaza estaba llena de zapatos. Cuando fue el terremoto del 85, yo lo que recuerdo como algo clave es el comentario de una amiga de que todos habíamos quedado con la misma ropa. La ropa que traíamos el 19 de septiembre, la gente no se cambió hasta mucho después, porque en algunos casos no había gas para poderte bañar, no había manera de bañarte, y no había incluso motivo para cambiarte. Todo lo que mandaban era ropa, había mucha ropa. Y es curioso que ahora el ritual sea precisamente encuerados. Encuerarse. O sea, ¿tú crees que tiene que ver esto que señala muy bien Jorge a propósito de la foto de Tunic, que este último Monsiváis se vuelve todavía más complejo, más radical en ese último libro, gracias a que la ciudad adquiere nuevas libertades Exactamente. cívicas, ¿no? Y un nuevo modo de andar amplía ciudadano. derechos. Ajá. Ahora, Amplía es la derechos. ciudad que había mandado vestir a la Diana Cazadora. Era Bueno, una ciudad que esa era es una muy ciudad que era púdica. muy púdica, muy conservadora, o de doble moral, digamos. Hay por ahí una novela bastante mala, pero que habla del ángel, con la gran confusión que tenemos, que es que si es ángel o si es Ángela. Exacto. Hay dos motivos aparentes como para llamarle Ángela y nunca decimos Ángela. No. Que es, hay que decirlo, Requiem por un ángel de Jorge Fabricio Claro, malísimo. Hernández. Pero a ver, dime, Creo que es tu becario, ¿no? Es mi becario. Sí, sí. ¿Qué onda con eso? ¿Es un complejo de Edipo mal tratado o qué? Bueno, si además no es ni una cosa, es una victoria alada, que es un motivo decorativo muy reconocido, y aquí nos gustó llamarle el ángel. Y se le quedó. Y se le quedó. Y la Diana ahora ya no tiene ningún problema en mostrarse tal como es. No, ni que se la ponga como un tendedero, ¿no? Como en los Caifanes. Oye, me llama la atención el otro término que habías usado, que es buenísimo, que es los islotes que van formando los que llegan de fuera. Exacto. ¿Esta ciudad crees tú que sigue siendo de islotes? Yo creo que sigue siendo islotes, pero también creo que ha pasado una cosa interesante, y es que esos islotes ya se incorporaron a la ciudad. Y de alguna manera estamos viendo o cambiando el centro, digamos, de gravedad de la cultura. Voy a poner un ejemplo. Pablito Mix es un DJ de Iztapalapa, que tiene todo un universo alrededor de él, está creando un movimiento musical, es decir, ahora, o Los Ángeles Azules, ¿no? O sea, ahora es Iztapalapa y Ciudad Neza y tal, nuevos centros de creación cultural y creación de identidad. En el concierto de Los Ángeles Azules de la semana pasada, Los Ángeles Azules terminaron diciendo de Iztapalapa para el mundo entero. Y Bueno, ahorita sentí una inmensa Exacto, emoción. una inmensa Yo también emoción. creo que Jorge y yo nos vamos a ir a vivir. Claro, eso es, que nos crucifiquen, maestro, en la próxima Semana Santa. Tú como editor a la revista te llegan crónicas, digamos, tú tienes el termómetro de a quien se le ocurre abordar a toda la Ciudad de México, ese es un tipo de escritor. Exacto. Pero el otro es el escritor más íntimo, el que dice, no, yo escribo sobre la Roma, porque yo no salgo de ahí. Claro. Es decir, a eso también se refieren los islotes, a los que no les importa regalarle al mundo algo. El microgeógrafo, ¿no? Eso. Bueno, sí, o sea, yo creo que evidentemente hay estas dos clases de escritores. A mí me interesa, que se ha convertido en una broma entre amigos, los microcosmos. O sea, detectar el pequeño movimiento. No nos en expliques el la barrio. broma porque yo me imaginé algo ya muy íntimo. No tiene nada que ver con la cosmología. No tiene Tiene nada que ver con la ciudad, tiene que ver algo con Spencer Tunick. No. No, Oye, pero también un microcosmos, perdón que los interrumpa, es la nostalgia. Y Claro. creo que en ese sentido sí cabe
señalar una novela que después de La región más transparente es quizá el epítome de la construcción literaria de la Ciudad de México y es ni más ni menos que Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Es un ejemplo de cómo algo totalmente pequeño se ¿Cómo convierte en una... ¿Cómo viene de alguien que estuvo aquí unos cuantos años, después se va a Barcelona, proviniendo de Chile, y desde el más allá, Exacto. se ha vuelto el gran escritor de nuestra época. escribe con graves errores topográficos y geográficos sobre esta ciudad? ¿Qué te parece también esta nueva beta narrativa de Bolaño? ¿Qué ve en la Ciudad de México tú que la has cronicado tanto? Bueno, yo creo que Bolaño está justamente haciendo esta crónica de lo marginal, del sótano, del lumpen y lo lleva al centro, que es también una operación propia de los cronistas. Es decir, ir a recoger cosas para llevarlas al centro de la conversación. Basta llevar a cualquier turista al centro y decirle que se fundó en 1325, es francamente muy escalofriante. Es decir, el norteamericano que se entera que la catedral empezó a construirse 2 siglos, o quizá más, antes de que llegara el Mayflower. Exactamente. Sí, o incluso, digo, la fundación de la Ciudad de México es mítica, pero en realidad aquí han vivido desde desde tiempos inmemorables gente. Un poco es Y siguen. como que queremos decir La en Guerrero Lisboa. están, Claro. los conozco, son amigos míos, nunca han pagado la renta. Cállate que se va a volver ahora una colonia de provecho. Pop. Sí, sí. De bicicleta alquilada. Se ha convertido en una ampliación de la colonia Decía Roma. José Moreno Villa que una de las cosas que tiene México es que la historia está viva. Es decir, las discusiones del pretérito sí todavía levantan ámpula porque el pretérito está muy vivo, el pasado no ha pasado. Eso pasa con la Ciudad de México, incluso cuando se proponen proyectos de modernidad. Si no consideras que todavía seguimos viviendo en una época de chilicayote, pues... Exacto. va a fracasar tu bicicleta alquilada. ¿Por qué funcionó la bicicleta alquilada? Bueno, ahora me he dado cuenta que en realidad este era un pueblo bicicletero. Es decir, porque éramos, y además hijos de García Balseca, Así un es. saludo Claro. a su fantasma. Y de Julio Torri, que se iba todas las mañanas a la Y de Narciso UNAM. Basols, que cayó en la bicicleta en Bicicleta, Chapultepec. Y no en sentido peyorativo, sigue siendo una ciudad de bicicletas, se anda mucho en bicicleta por motivos de trabajo justo en Iztapalapa y en esas zonas, y aquí pues se puso más fresa, pero estuvo bien. Fíjate qué curioso, hay un libro de Álvaro Uribe, en donde narra un paseo a pie. Y yo me he vuelto ya más pedestre por razones, no sé, de salud. De puede salud, ser. sí. Y es curioso cómo puedes recorrer grandes extensiones de la Ciudad de México en recorridos muy agradables, que no lo hacía yo, No. o no lo hacemos. ¿Por qué? Por recurrir al coche. La ciudad había sido secuestrada por el automóvil, ¿no crees tú? Sí, totalmente. Ahora, hablando de las microtendencias, la banqueta es la nueva bicicleta. De verdad, eso está buenísimo. No puede ser. Eso está buenísimo. Y tiene Ahora su parte estamos- de ternurita. Fíjate que Villa y Zapata, cuando se encuentran en Xochimilco, en la versión estenográfica, hay un momento en donde Zapata comenta que sus muchachos se marean con las banquetas. Claro, claro. Nunca claro. habían caminado así en E incluso de otros países, no tenemos que Exacto, irnos no tan solamente lejos, es de ¿eh? manta blanca. Mi amigo Ezequiel Seidenberg de Argentina le pasó exactamente Se marea. lo mismo. Sí. ¿Cuáles serían tus libros favoritos sobre la Ciudad de México? Fíjate, hay uno del que no hemos hablado que me parece muy importante, que es El vampiro de la colonia Roma. Sin duda. Este es un libro que irrumpe en la escena por distintos... Pero a ver, vamos motivos. a convencer al auditorio de que hoy mismo lo lea. Claro. ¿Por qué dirías tú que es novela? Es una novela picaresca, pero puede estar Pero gay, puede estar a finales de los años 70, y el personaje que es el pícaro es un chichifo, es decir, alguien que se alquila para ofrecer sus servicios sexuales, y recorre distintas capas en la sociedad mexicana y tiene una descripción de cómo era la ciudad a finales de los años 70. ¿Por qué crees que hemos guardado en el baúl esa novela? Ya casi nunca se habla de ella. Y es curioso porque sigue reeditándose con Se sigue mucho reeditando éxito, con ¿eh? mucho éxito, sí, pero no es parte de la conversación. En parte yo creo que también porque Luis Zapata, el escritor, no es un personaje que
como central en la discusión no participa. Esa o no fue una sé, buena hay algo- recomendación. Luis Zapata. Luis Zapata. Vampiro de la colonia colonia Roma. Pero en general, lo que sí recomendarías es que el habitante de la Ciudad de México la viva como si fuera una novela. ¿Tú crees que eso nos alivia como ciudadanos? Pues no sé, o sea, si es como una novela si es como la región más transparente. Depende me de quién la escriba, ¿no? Sí, no, además me imagino al habitante como recorrido por voces y... Pues puro como- cuento. Puro cuento, no Es sé. puro cuento. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No Aquí sé. nos tocó estar Yo en digo el que café de hay que nadie, vivirla ¿no? con la curiosidad del cronista. Bien dicho. Es un buen cierre. Gracias por venir, Guillermo. Gracias, Muchísimas querido gracias. Guillermo. Nos vemos la próxima en el Café de Nadie. Donde cabemos todos, Nos vemos. como la Ciudad de México. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matarme tratan, se agolpan unas con otras y por eso no me matan.